Ahí está, ¿no? Buenos días con todos. Mi nombre es Ana Marilú León Silva. Soy licenciada en estadística. También tuve mi maestría en estadística, ¿no? Y mi doctorado en lo que es ciencias de la educación, ¿no? Con el fin, pues, de enseñar bien la estadística, ¿no? Y además en la época que llevé el doctorado no había todavía en ninguna universidad del Perú lo que es el doctorado en estadística. Bueno, entonces espero llegar a su entendimiento, y más que nada este curso trata de hacerles recordar, porque ustedes si llevan, bueno, los que han estudiado administración o los que siempre en toda carrera universitaria siempre se lleva un curso de estadística, ¿no? Entonces lo que se pretende con este curso es hacerles recordar la estadística, porque ustedes sabrán de que la estadística está presente en todos los trabajos de investigación. Siempre está la estadística, ya sea por el tamaño de la población, por la muestra, ¿no? Por qué investigación ustedes van a utilizar. Entonces ahí está presente la estadística, qué variables van a utilizar, ¿no? Entonces, siempre se encuentra presente lo que es la estadística. Entonces, se habrán dado cuenta de que el curso se va a desarrollar en 3 semanas, así es como me han dicho que lo programe, 3 semanas. En la semana y cada 15 días, ¿no? Entonces, de acá nosotros vamos a tener hoy día sábado de 8:30 a 1:30 y de 3:30 a 8:30 de la noche, ¿no? Y el día de mañana de 8:30 a 2:30. Y de acá ya no nos veríamos dentro de 15 días, o sea, el 21 de junio, ¿no? Que sería nuestra segunda semana, y después de 15 días nos veríamos para ya finalizar el curso, sería el 5 y 6. No sé si es que no permitir, a ver un ratito, ahí está, ¿no? Para, bueno, entonces, tenemos así, ¿no? Doctora, Dígame. doctora, disculpe que le corte, quien le habla Juan Talledo. Una consulta, esas clases, bueno, si bien es cierto, hay una enseñanza asincrónica y otra sincrónica. Dentro de esa línea quería consultar si es que vamos a tener horario asincrónico. Si bien es cierto, esta clase está siendo ahorita sincrónica porque es Claro. en tiempo. Ajá, sí. Dentro de ese contexto quería consultar si podríamos, tal vez viendo la magnitud de horarios, de horas que son, si de repente podríamos reducir al menos 1 hora o lo que usted estime conveniente para que no se haga tan pesado, ya que son muchas las horas que nuestro cuerpo va a estar sentado en un escritorio o en una Sí, mesa, ¿no? sí. No, y no vayan a creer que de ustedes nada más, el mío también, o sea, soy terrestre por si acaso. Claro, No. por Ajá. eso sería conveniente de que a través de nuestro delegado, que es el señor Jonathan Corso, podrían indicarnos cuáles van a ser las horas sincrónicas como esta y cuáles las horas asincrónicas. Eso. Bueno, cuando me han hecho la invitación para dictar, ¿no? La modalidad de clases me ponen acá híbrida, ¿no?
en la cual nosotros vamos a tener también las clases posiblemente. Miren, bueno, yo siempre dicto el curso de estadística para la investigación, ¿no? Acá en la Facultad de Administración, en economía, en lo que es educación también, ¿no? Y por decir, la última vez, eh, por la naturaleza de la modalidad de la clase híbrida, me encomendó el director, ¿no?, de la escuela de su especialidad, de que al menos una vez nos reunamos en forma presencial, así, presencial, ¿no? Tal fue el hecho, bueno, esta modalidad, para no ponerle exactamente que todo es virtual, ¿no? Sino al menos nuestra última clase, como que también nos conocíamos, ¿no? Y, y fue presencial. Pero resulta que esto se habla con anticipación, porque el curso, ¿no?, o el programa, pues es a nivel internacional, entonces nacional e internacional. Entonces teníamos nosotros estudiantes de Ica, teníamos estudiantes de Chiclayo, teníamos estudiantes del Ecuador, de acá cerca del Ecuador. Entonces teníamos que coordinar cuando nos reuníamos, ¿no? Y coincidimos en un día, porque algunos trabajan incluso para que se programen qué día, ¿no? En esta vez realmente no he tenido ese, ni se me ha pasado preguntarle al director si también va a ocurrir ese hecho de al Buenos días, menos, doctora. ¿no?, al menos una vez. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Disculpen, a ver, un momentito, voy a prender mi otra computadora, porque lo que ustedes ven en la pantalla, eso es lo que veo, y cuando entran no visualizo, ¿no? Porque tengo una. Y y fue el hecho de que justo nos habíamos puesto de acuerdo, en tal semana nos vemos. Todos ya coordinamos dónde nos íbamos a ver, en qué aula. Por supuesto era día sábado, ¿no? El día sábado. Y todos pues compraron sus pasajes, todo. Y el día jueves nos avisaron de que en todo el campus universitario no iba a haber luz, energía eléctrica. Entonces, pero ¿cómo solucionamos este problema, no? Bueno, pero felizmente, como existen muchas formas de realizar la clase, pues, o sea, para mí no tuve ningún problema, porque el problema hubiera sido a todos decirles, se suspenden las clases, ¿no? O sea, pero no, pues, o sea, felizmente que uno no es eléctrico, ¿no? O sea, supera todas las un ratito para entrar. Ahora sí ya puedo visualizarlos. Entonces, se llevó a cabo de todas maneras las clases, di mi última clase, nos conocimos, ¿no?
y es así como fue la última clase. Si bien es cierto, son prácticamente 5 horas, que no solamente es cansado para ustedes, para mí también, como les digo, ¿no? O sea, es realmente, pero cada 2 horas nosotros podemos hacer un alto, ¿no? Para que nuestro cuerpo pues se despierte, ¿no? Y bueno, es la forma, pero yo quisiera que el delegado, ¿no? Que me dicen que se llama, por favor, ¿me podrían decir su apellido del delegado? ¿Sí me estoy dejando escuchar? No. Hola, ¿me escuchan? Micro abierto. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Hola, hola. Oye, estoy hablando y creo que mi micro ha estado apagado, ¿no? Sí, está cerrado su micro, doctora. Uy, yo que acá que ya por estar yo, Ya ha dejado de proyectar, profesora. Ya. Listo, ahorita proyecto. Ya, ahora sí. Hola. Sí, se le escucha, doctora. Sí, ya se ve. doctor. Ya, profesora, sí se le escucha. Ya se ve la pantalla. Ajá. Se parece que ya no nos permiten entrar en otro. Ah, no. Sí nos permiten entrar en otro dispositivo. Yo pensaba que de repente no. ¿Sí me dejo escuchar todavía? Hola. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Parece que Hola, ahora sí me escuchan, ¿no? Parece que Sí, doctora. Sí, doctora, sí se le escucha. Cuando entro a a otro dispositivo, parece que me bota y bueno, entonces trabajaré con uno nada más. Por favor, alguien me indica si para permitirle entrar, ¿no? Bueno, ya realmente he estado hablando sola, creo, porque no me escuchaba. Pero
estaba manifestándole que cada 2 horas nosotros vamos a tener un pequeño descanso, ¿no? Y voy a conversar con el profesor en uno de los intermedios para ver si es que se realiza la clase, como les comentaba, que un día sí tenemos que reunirnos en forma presencial para que salga la enseñanza, como lo indica acá, híbrida, no solamente virtual, sino híbrida, ¿no? O no sé, eso es lo que me dicen los documentos, ¿no? La modalidad de clase híbrida, ¿no? En ese sentido. Bueno, les comentaba de acá que tenemos 3 reuniones y bueno, y en cuanto a la evaluación va a ser la participación en sesión. Dígame. Doctora, disculpe, Jonathan iba a hablar sobre el tema. Ya. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gusto volverla a saludar. Yo trabajo justo en el doctorado. Nos conocimos la anterior vez. ¿Cómo está, doctora? Qué alegría verla. ¿Cómo está? Ya, listo, Sí, estoy también llevando el doctorado esta vez. Ya. Y bueno, sería bueno mantener el mismo formato, doctora, de la anterior oportunidad que hicimos el sábado presencial. Ya. ¿Ve? Ajá, sí. Sí, doctora, igual dependería de usted y cualquier consulta usted sabe que me puede avisar para yo comunicarme con el coordinador. Claro, o sea, ese es el hecho, ¿no? La última clase es presencial. Sí, recordará, Jonathan, cuando una vez... Claro, doctora, que se nos fue la luz. Se fue ajá. Sí. Y ahora cómo solucionamos este problema, pero felizmente que no tuve ningún problema en realizar la última clase, ¿no? Claro que sí, está totalmente usted capacitada, doctora, de eso no tenemos ninguna duda. Claro que sí, eso es lo bueno. Listo. Entonces, les decía, con respecto a la evaluación, tenemos evaluación que es participación en las sesiones. Ahorita, por ejemplo, la participación, ¿no? Las tareas encargadas y el trabajo de investigación. Acá en esta parte del trabajo de investigación, ahí sí que he visto de que se tiene ciertos tipos de problemas con respecto a los estudiantes, debido a que yo pido un trabajo de investigación y... Profesora, disculpe, no está proyectando. Ya. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Listo. Entonces, acá les decía sobre la evaluación. El 30% la participación en sesiones, el 30% de tareas encargadas y el 40% de trabajo de investigación. Este 30% de participación en sesiones es cuando, o sea, en estos momentos, ¿no? Por supuesto que yo expongo y como les digo, ¿no? O sea, netamente en estas clases es realizar hacerles recordar lo que es la estadística y para qué ustedes lo van a utilizar netamente en lo que es su trabajo de investigación, porque el objetivo principal, ¿no? Yo lo veo es sacar su grado, el grado de doctor. Ese es el objetivo. Ese es mi objetivo, al menos como profesora. Ese es mi objetivo hacia ustedes,
que ustedes saquen su grado. No solamente es que pasen el curso, sino que obtengan su grado. Porque ustedes saben, uno puede estudiar y sin el grado es como si ustedes no hubieran un esfuerzo en vano, ¿no? Entonces su grado, el grado de doctor en este caso. Les comentaba sobre el trabajo de investigación. Si bien es cierto, ahorita creo que es el segundo curso que ustedes van a llevar, ¿no? Pero ya tienen que tener una idea a qué van a direccionar su trabajo de investigación, o sea, su tesis. Ya uno tiene que tener la idea. Incluso desde que uno inicia el doctorado, uno dice, voy a proyectarme en ese caso. ¿Alguien creo que quiere entrar un ratito? Entonces, tiene que tener ya la idea para yo poderles ayudar. Por supuesto que yo me comprometo, ¿no? Y existen otros cursos que ustedes lo van a tener, como se dice, la estadística. Pero este curso es un curso base que ustedes lo tienen que recordar. Netamente, ¿no? Entonces la evaluación está en el sistema vigesimal, o sea, de 0 a 20, ¿no? Y el estudiante debe obtener 14 como promedio mínimo. Y presentar pues puntualmente las actividades propuestas, ¿no? Algunas pequeñas tareas que se les va a dejar. No se asusten, por si acaso, con el curso, no se asusten. No es mi objetivo asustarlos, ¿no? Mi objetivo es que recuerden, ¿no? Recuerden porque ustedes ya han llevado el curso de estadística. ¿Y para qué van a recordar? Van a recordar pues netamente para el objetivo principal, que es obtener su grado académico de doctor. Ese es el objetivo. Mi objetivo es que ustedes tengan, ¿no? su grado. Y yo creo que todos estudiamos o llevamos el curso un ratito para permitir, no sé debido a qué será que no, en algunos casos no entran, ¿no? Pero ese es el objetivo. Bueno, realmente bienvenido a la educación virtual, y netamente como se indica, ¿no? En la educación virtual, ustedes son los protagonistas de su propio aprendizaje. Ese es el hecho, ¿no? Entonces, acá nosotros estamos pues en la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Piura, en el doctorado de Ciencias Administrativas, ¿no? Otro punto también que tenemos es el sílabus. En el sílabus, ¿no? Que acá está la información general, que acá están los días, los mismos días que están en la presentación, cada 15 días, ¿no? De repente también es necesario, por favor, el delegado hacer un WhatsApp con todos nosotros. Sí, ya contamos con WhatsApp, doctora. Ya, les dicto mi número para que cualquier problemática que uno tenga me pueda llamar a través del, digamos, por medio del WhatsApp, o también por medio del delegado, ¿no? Pero ahí estaré a la expectativa del WhatsApp. Mi número, por favor, si lo pueden anotar para cualquier situación, es el 96 95 05
637. 96 95 05 637. Ajá, sí, así es, ¿no? Entonces, ahí me incluyen en el WhatsApp, ¿no? La sumilla, ¿no? De acuerdo a lo programado en su escuela del doctorado, ¿no? En la escuela de posgrado. Entonces, las primeras semanas, como se indicaba en de acá, en esta partecita de acá, las 2 primeras semanas vamos a hacer lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la semana 2, los métodos de estimación puntual, intervalos y prueba de hipótesis. Y la tercera semana, ¿no? Esta tercera semana es relaciones entre variables. La mayoría de tesis siempre lo cogen o sea, todos los conocimientos de relaciones entre variables, ¿no? Posiblemente ustedes, pero para saber pues lo que se lleva en la tercera semana hay que tener conocimiento de lo que es la primera semana, la segunda semana y pues con el fin de estar expertos en lo que es relaciones de variables, ¿no? Acá está, ustedes lo pueden observar, acá le había puesto el sábado en la mañana lo que es la estadística descriptiva, lo he puesto también el sábado en la tarde, la estadística descriptiva, y lo que es el domingo, el primer domingo, todo lo que es la estadística inferencial, ¿no? Eso es la programación. Luego, la próxima semana, ahí ya están las distribuciones muestrales, ¿no? Lo que vamos a hacer el sábado en la mañana, el sábado en la tarde y el domingo, lo que es el segundo domingo, ¿no? Todo lo referente a prueba de hipótesis. En la última semana, por supuesto que en la última semana, ahí ya ustedes me van a presentar un pequeño trabajo, posiblemente también este curso también es como para que ustedes vean cuáles son los requisitos para que ustedes, como les digo, ¿no? Ustedes tienen que apuntar a lo que es el grado académico. El grado académico, su objetivo principal es obtener el grado, ¿no? Entonces, el hecho es de que todo tiene que apuntar, o sea, mi objetivo principal es el grado, o sea, cuáles son mis variables que voy a utilizar, ¿no? Entonces, el último fin de semana que nos tocaría, ¿no? El día 5 de julio, entonces, ahí, por si acaso, yo no dejo tareas para que ustedes expongan, no, yo expongo, ¿no? Yo no estoy no soy de la idea que el estudiante, por decir, para que pase un curso, diga, déjenme trabajo, profesora, y con el trabajo ya uno pasa el curso. No. Si realmente a veces es un poquito tedioso, ¿no? Entonces, qué mejor el profesor que está capacitado como para poder resolver sus inquietudes, qué es lo que no entiende, ¿no?
por si acaso, o sea, esa es mi forma de dictar. No es dejarles con incógnitas, más bien yo resolver sus incógnitas de ustedes. Yo quiero, si bien es cierto, tampoco no soy, como se dice, no soy, eh, digamos, una persona que lo sé todo, ¿no? Si es que no podría en ese momento, pues tengo que preguntar, tengo que indagar y yo solucionaría lo que ustedes me consulten, ¿no? Sus consultas. Entonces acá tienen el sílabus, las estrategias. Bueno, lo que vamos a ver es la computadora, materiales, ¿no? La computadora, multimedia, internet, Facebook, Classroom, ¿no? Y Meet, todo lo que el software estadístico. Sería interesante que todos, por supuesto que esto no es tan ético decirles, oigan, consíganse por ahí el SPSS, ¿no? Pero realmente eh, tener un SPSS con licencia es muy costoso, son $20,000 que nos piden, ¿no? Entonces, por el mismo hecho que todavía no tenemos una economía suficiente, entonces no cuenta la universidad, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es agenciarnos, ¿no? De software, que en especial el SPSS, ¿no? Que es muy amigable y muy aceptable en todo lo que es los posgrados, ¿no? Requisito, pues tiene que uno tener, dice, la asistencia a sesiones sincrónicas y asincrónicas, ¿no? Se tiene que tener una asistencia del 70%, ¿no? Y presentar puntualmente los trabajos, y el promedio mínimo de aprobación en toda la escuela en todas las escuelas de posgrado es 14, ¿no? Entonces acá está lo que plasmé en la presentación: participación en sesiones sincrónicas y asincrónicas, que es el 30%, tareas de actividades encargadas, el 30%, y diseño de propuestas metodológicas, ¿no? O sea, un trabajo de investigación. Si ustedes ya tienen la idea, porque ya deben de estar maquinando cómo, o sea, cuál va a ser su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, yo en qué les puedo ayudar, cómo les puedo ayudar yo, ¿no? ¿Qué han pensado de acuerdo a la teoría que se les va a dar, cómo lo van a trabajar, ¿no? Entonces sería el 40%, ¿no? Entonces, el promedio final sería pues la suma de todos estos porcentajes, y cuando pues dicen los estudiantes que no entreguen el trabajo de investigación y el trabajo encargado en la fecha programada sin justificación, tendrán calificación 0, ¿no? Excepto por motivos de salud. La bibliografía, acá tienen la bibliografía, y aparte también, les he puesto acá a ver, un ratito, les he puesto lo que es libros importantes, ¿no? Estos libros, ¿no?
son como 6, 7 libros, ¿no? Son como, a ver, acá están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aunque creo que 9 libros, ¿no? Para que ustedes lo tengan, ¿no? Y aparte también se les pone unos módulos que en cierta forma, digamos, son, por decir acá, el módulo 1, que es el resumen de diferentes, de los diferentes libros, ¿no? Como se dice, lo que ustedes van a utilizar. Entonces, lo mínimo que ustedes, no les digo, oigan, ustedes me tienen que leer el libro tanto, no. O sea, lo mínimo, miren, está en el módulo 1 y en el módulo 2, ¿no? Entonces, luego les voy a colocar más módulos, ¿no? Tenemos... Profesora, un corte. Una consulta, ahí no le entiendo esa parte. ¿Usted está que nos pide que leamos de un libro una sección? No, ¿Es lo que es? no. Yo no les digo que lean una sección. Les estoy diciendo de que ustedes tienen acá libros para que ustedes tengan, pero... Para profundizar. Claro, pero acá les presento un resumen de esos libros que le he puesto el nombre de módulo 1, módulo 2, ¿no? Entonces, ok, gracias, doctor, excelente. Lo mínimo que ustedes pueden hacer es leer por la velocidad del tiempo, ¿no? Es leer pues los módulos. Eso es lo que les pretendo decir, ¿no? Sí, ahora ya queda claro. Ya quedó claro. No es que, por decir, yo tengo amiguitas que el profesor le dice, lea tal libro, que son de 280 páginas, lea el otro libro, que son de 300. Yo entre mí digo, bueno, cada profesor de acuerdo a su naturaleza. Yo no. O sea, yo acá les doy todas las facilidades, por la naturaleza también del curso, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar con lo que es la introducción. Cualquier cosa, ustedes no tengo ningún problema, piden la palabra y yo les puedo explicar, ¿no? No me vean como, digamos, como una persona extraña, sino una persona amiga que les quiere enseñar el curso de estadística, ¿no? Ese es mi objetivo, enseñarles. Y por eso también yo estudié ciencias de la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar al estudiante? Por favor, ese es mi objetivo, llegar al estudiante, ya sea de pregrado o de posgrado. No tengo ningún problema para que ustedes me digan, profesora, un ratito, no entendí bien, y porque de lo contrario va a ser al revés. Yo después les voy a preguntar, ¿quién me dice esto? Entonces, ahí es la participación del estudiante. Entonces, vamos entendiéndonos bien, ¿no? Mi objetivo es enseñar, no torturarles, ¿no? No, enseñarles. Bueno,
Entonces vamos a ver con la introducción de la estadística. La estadística, o sea, tiene muchas definiciones, pero dentro de las definiciones, ¿no? No solamente es recolectar, porque dice, entonces vamos a recolectar los datos, elaborar cuadros y gráficos, dice, ¿no? Analizarlos, interpretar, pero el objetivo principal de la estadística, ¿no? Es tomar decisiones, ¿no? Predecir los fenómenos, pero lo que sí uno tiene que hacer es recolectar información. O sea, uno no lo hace como tipo brujo, ¿no? No, primero tiene que informarse bien. ¿Y cómo se informa? Recolectando información, presentándolo ya sea en cuadros o gráficos, analizarlos, ¿no? Interpretar, pero ¿con cuál es el objetivo? Para tomar decisiones y predecir fenómenos, ¿no? Y ya que decimos predecir fenómenos, esto del fenómeno del niño y todo eso, ¿no? Nosotros no es que se realiza porque en fin, sino con información pasada, entonces nosotros ya predecimos, ¿no? Con la ayuda de la estadística, ya sea en cualquier campo, ¿no? Se predice con el fin de tomar decisiones. La estadística es muy importante, ¿no? Por ese hecho. Entonces, también, como les decía, hay otras definiciones, ¿no? Como esta, que es un área de la ciencia que abarca técnicas para recolectar, organizar, analizar e interpretar datos, ¿no? Por supuesto, características de un grupo, de lo que nosotros queremos estudiar, ¿no? Entonces, acá tenemos diferentes definiciones que nos da el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Acá también la Real Academia de Literatura, ¿no? Profesores, ¿no? Que nos dice de cómo, qué es la estadística. Ojo, y esto de la estadística, pues no es de estos tiempos, son tiempos pero antiquísimos, ¿no? Desde la época de los faraones. Y ojo, la palabra es estadística, porque muchos me preguntan y me dicen, profesora, ¿usted es estadista? No, le digo, porque ustedes deben de fijarse bien, miren, la palabra estadista, de estadística, si bien es cierto, proviene, ¿no? De lo que estadística del Estado, porque ¿desde cuándo es que se inicia la estadística? Pues desde la época de los faraones, de época de los reyes, donde querían ellos prácticamente como querían saber cuánta población tienen, pero no por el hecho de saber, de estar preocupados por su población, no, sino por los tributos que tenía que dar su población, cuánto era lo que tenía que recibir ya sea el rey, el faraón, ¿no? O sea, ese era su objetivo, los tributos. Entonces, ¿cuánto es la población? ¿Cuánto voy a recibir? ¿Cuánto me tienen que dar? ¿No? No netamente para decir,
cuánta población tengo para que mi población pueda tener alimentos. No, o sea, el objetivo era netamente recibir los tributos. Entonces, si bien la definición de estadística proviene de la palabra de Estado, porque está relacionado, ¿no? Es muy diferente. Y estadista es el que estudia, el que se dedica a referente a leyes, ¿no? De repente un abogado puede llamarse relacionado a leyes del Estado, estadista, y un estadístico no. O sea, no es lo mismo. Doctora, disculpe que la corte. ¿Está proyectando algo o está hablando en base al documento? Sí estoy proyectando. No se nota, por eso es que le pregunto. Sí, no sé si deja de compartir y vuelve a compartir de repente el archivo. Ay, bien raro, ¿no? Sí, más bien si deja de compartir y comparte. Tengo supuestamente un internet de 2500, pero incluso antes tenía de 1000, ¿no? Ya, ahorita sí. Sí, ya está proyectando. Ahí ya se puede apreciar. Parece que saliera, ¿no? Por favor, siempre estoy compartiendo, ¿ah? Siempre estoy compartiendo. Acá, por ejemplo, ¿esto sí lo han visto? No. No. No, doctora, no se vio eso. No, yo sí he estado compartiendo toda esta, sino que prendo la otra computadora y parece que me bota. Lo que pasa es que le puso compartir una sola ventana y cuando comparte una sola ventana se queda solo en el archivo que está. Todo comparto. O sea, bueno, hay que siempre tengo por si acaso diapositivas, ¿no? Y ustedes yo con anticipación y para que tengan conocimiento que iban a tener el curso de estadística, creo que desde el lunes compartí, ¿no? Las diapositivas con el fin de que ustedes vayan, digamos, observando, ¿no? Entonces acá tenemos pues decía sobre la definición de estadística, ¿no? Que no solamente es recolectar, elaborar cuadros y gráficos, analizar, interpretar. Todo esto se realiza con el objetivo principal es predecir fenómenos y tomar decisiones. Esos son los objetivos principales de la estadística. Predecir fenómenos y tomar decisiones, ¿no? ¿Y cómo se realiza esto? Con datos, o sea, recolectando datos, elaborando ya sea estos datos, a veces son grandes, ¿no? Ahora lo que se llama la Big Data, ¿no? Entonces nosotros tenemos que elaborar, resumir la información con el fin de analizar, ¿no? Interpretar. Pero el objetivo principal es predecir fenómenos y tomar decisiones. Doctora, una consulta. Dentro de esa investigación, para usted, ¿cuánto es una muestra de la población que deberíamos tomar en consideración para realizar nuestro estudio doctoral? ¿Cuánto sería lo ideal? Eso depende de la naturaleza, de qué es lo que usted va a analizar. Yo no le puedo decir exactamente, usted tiene que tener tantos datos de acuerdo a su población, porque existen fórmulas, ¿no? Y también dependiendo el grado de error, cómo es que uno va a tomar su muestra. Y existen diferentes tipos de muestra que vamos luego a llegar, ¿no?
estas muestras de repente son por conveniencias. Por ejemplo, si ustedes van a entrar a una empresa que van a realizar sus estudios en una empresa que tienen, supongamos, 20 personas, 20 trabajadores, ¿no? Entonces, pues esa es su población, ¿no? Si de repente entran a trabajar en una empresa que tienen 10,000 trabajadores, entonces acá nosotros no vamos a trabajar con esos 10,000, porque imagínense, sería demasiado. Entonces tenemos que nosotros obtener una muestra, y para el tamaño de muestra pues existe fórmulas, que ahí está incluida el tamaño de la población. Entonces yo no les puedo decir, dependiendo del tamaño de la población, va a ser su tamaño de muestra, ¿no? Doctora, disculpe, lo que pasa es que en algún curso me comentaban a mí que lo ideal sería que para nuestro estudio de investigación de tesis doctoral mínimamente sea una muestra o un tamaño de 300 como mínimo. No. O sea, okay. Eso depende de la naturaleza de su trabajo, ¿no? Si usted se va a una fábrica que tiene, como le digo, ¿no? 25 trabajadores, ¿y de dónde va a sacar los 300? Ok, entonces eso es relativo. Okay. Claro, eso es relativo. Si se va a una fábrica que tiene 10,000 trabajadores, ¿cómo va? Ahí uno tiene que resumir el tamaño de muestra, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el muestreo o el tamaño de muestra, también nosotros vamos a tener en consideración, ¿no? La naturaleza del trabajo, qué es lo que se está trabajando, ¿no? Pero pues una muestra de una persona tampoco, pues, ¿no? Por ejemplo, hubo un trabajo de investigación donde estaban trabajando la profesora sobre la comprensión lectora de niños con discapacidad, con diferente grado de discapacidad, ¿no? Entonces, y dentro de ellos era lo que era el síndrome de Down, ¿no? Entonces, cuando ella entró, tenía en su centro de estudio, tenía 6 niños con síndrome de Down. Esa era su población. Pero ¿qué resulta? Que después, como los niños son muy inquietos, entonces, y también los padres a veces no tienen economía, los saca a los niños, y ella se había quedado con un niño con síndrome de Down. O sea, su trabajo de investigación, ¿no? Pero ¿cómo va a ser un trabajo con un niño? ¿No? Entonces, prácticamente ese trabajo ya no, o sea, ¿cómo trabaja con un niño con síndrome de Down? Yo realmente le dije que su muestra era 1, ¿no? Entonces, un ratito para permitir a alguien, creo que está. No. Era otra. Entonces, ¿cómo una persona va a hacer un trabajo de investigación con 1 nada más? Entonces yo realmente me opuse, o sea, no, pero es que dice, yo ya no encuentro más. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para realizar un trabajo es ver si es que es fiable
si es que se puede realizar el trabajo, ¿no? Entonces, por decir, otro profesor también, un profesor no, un estudiante quería saber sobre la relación que existe entre las horas de estudio y sus notas del estudiante. Y le digo, mira, está interesante, ¿no? Tu trabajo. Y le digo, ¿y en qué facultad trabaja, no? Y me dice, no, profesora, yo no. Y todavía le había puesto en la Facultad de Ciencias. Yo pertenezco a la Facultad de Ciencias. Le digo, bueno, como la Facultad de Ciencias tiene cinco escuelas, uno no conoce a todos los estudiantes, ¿no? O de pasadita que uno los puede ver y saludar, ¿no? Entonces le digo, qué regio, ¿y en qué escuela trabajas, no? Me dice, no, profesora, yo no trabajo en la escuela. Entonces, ¿cómo va a hacer el trabajo? O sea, uno tiene que hacer un trabajo donde tenga las facilidades de obtener información, de uno poder realizar, ¿no? Eso es lo primero, o sea, tiene que ser factible, ¿no? Uno no puede hacer un trabajo, y peor, si es experimental, no puedes hacer un trabajo pues donde uno no se encuentre, ¿no? Eso también, la factibilidad. No es que un profesor me ha dicho que me va a dar permiso. Le digo, bien raro, le digo, que un profesor le diga que le va a dar permiso si, por decir, a mí me falta el tiempo, entonces, ¿quién le va a dar permiso para que usted haga su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, la factibilidad también uno tiene que hacer, ¿no? Si es factible, si le dan permiso, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces estábamos en cuanto a las definiciones de la estadística. Existen muchas definiciones de la estadística. Acá está del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Otra cosa también tengo que decirles, ¿no? De que nosotros recibimos información, ya sea información con respecto a lo que es europea, información americana. Entonces, cada país tiene la forma cómo lo presenta, su nomenclatura, ¿no? Entonces, cuando un profesor es de estadística, el estudiante tiene que ver qué nomenclatura utiliza, ¿no? Que es muy similar, igualito. O sea, son iguales, sino que por decir, la americana le pone siglas, ¿no? Le pone en inglés, y la europea, o sea, la española, entonces lo pone en español, ¿no? Pero significa lo mismo, ¿no? Que luego vamos a ver dentro de esto, ¿no? Bueno, dentro de las ramas de la estadística tenemos la estadística que ustedes tienen que saber diferenciar. La estadística descriptiva y la estadística inferencial, ¿no? La estadística descriptiva, que es la que estamos viendo ahorita, es la recolección y elaboración de datos, ¿no? Para describir características de la población. Netamente es describir, miren, las características de la población. En cambio, la inferencia o la estadística inferencial, ¿no? Esta inferencia es la que elabora conclusiones a través de probabilidades de una población, ¿no?
pero con la información de la muestra. Entonces tenemos dos ramas de la estadística, la descriptiva y la inferencial, ¿no? Nosotros acá solamente describimos, vemos las características de la población. En cambio, la inferencial es cuando a través de una muestra nosotros, como se dice, hablamos de la población. Acá, por ejemplo, la estadística descriptiva. Y nosotros vemos, ¿no? Uno de los objetivos es la edad promedio de los varones en un grupo familiar. Acá, como se puede observar, acá hay un niño, un joven, un adulto y un anciano, ¿no? Entonces nosotros podemos narrar sus características de cada uno de ellos, ¿no? Entonces ese sería, por ejemplo, la edad, ¿no? Pero ya cuando uno realiza proyecciones, realiza a través de muestras, ¿no? Uno habla de la población, entonces ya se está hablando sobre lo que es la estadística inferencial, ¿no? Acá, por ejemplo, se realiza a través de software estadísticos, ¿no? Se realiza proyecciones, pero con información pasada. Con información pasada, entonces uno realiza proyecciones, entonces ya estamos hablando sobre la estadística inferencial, ¿no? En este caso es el salario medio de todos los trabajadores durante un año. De repente durante un año y nos proyectamos hacia el próximo año. Entonces, ese es lo que es la estadística inferencial. Entonces, dentro de lo que es la estadística, existen las definiciones básicas. ¿Qué es una población? ¿Qué es una muestra? ¿Qué es una unidad elemental? ¿Qué es una variable? ¿Y qué es un dato? Esto ustedes tienen que tenerlo bien claro, ¿no? La población, por ejemplo, es un conjunto de elementos que tienen características similares. Esta población siempre se representa por un N mayúscula, la población. Entonces, ustedes cuando vean un N mayúscula es porque se trata de una población. ¿Qué es una muestra? Una muestra es un subconjunto de la población, es una parte de la población, ¿no? Que nosotros vamos a estudiar. Por supuesto que esta muestra lo obtenemos a través del muestreo. Existen diferentes formas de realizar muestreo. Y la unidad elemental es el elemento que está en el elemento objeto de estudio, la unidad elemental. ¿Qué voy a estudiar? Por ejemplo, si yo tengo mi población, que es todos los estudiantes de posgrado, y mi muestra es solamente ustedes, o sea, mi muestra es del doctorado de ciencias administrativas, ¿no? Dirección de empresas, del primer semestre, ¿no? Del 2025, esta es mi muestra. Y unidad elemental, ¿qué voy a estudiar? Si de repente voy a estudiar su situación económica, es un estudiante acá, ¿no? La unidad elemental. ¿Qué es lo que de esta muestra? ¿Por quién está conformada la muestra? ¿No? Por supuesto que a la muestra lo vamos a denotar con N minúscula. La población con N mayúscula. La unidad elemental es de dónde voy a obtener información, ¿no? ¿Qué es lo que me va a dar la información?
En este caso, si estoy hablando de los estudiantes, es un estudiante, pero de ese estudiante, ¿qué es lo que voy a estudiar de ese estudiante? ¿No? La variable, de repente su peso, de repente su talla, de repente su situación económica, número de hermanos, número de hijos, grado académico, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a estudiar? Esa es la variable. Y el dato es lo que obtengo de la variable. Si es su edad, por decir 25 años, ¿no? Entonces es un dato. Si es su situación económica, de repente es de una variable cualitativa, de situación económica, de repente le hemos denominado como excelente, entonces excelente es un dato. Mala es un dato, ¿no? Entonces, estos son conceptos básicos de lo que uno tiene que tener en cuenta para realizar un estudio, el estudio de nuestro objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy estudiando? Entonces, acá, por ejemplo, nos dice que es el dato. Por supuesto que el dato es el resultado de lo que nosotros queremos utilizar. Acá la unidad de análisis, como nos dice, ¿no? Es el elemento mínimo de estudio observable o medible. La unidad de análisis, como le decía, es un estudiante de la escuela de posgrado, ¿no? Ya sea de todos los doctorados, uno nada más. La variable es qué es lo que yo voy a estudiar, qué voy a obtener de esta unidad de análisis, qué es lo que estoy estudiando. Y valor o dato, ¿no? Entonces es netamente la respuesta de esta variable, ¿no? Como acá dice, ejemplo, el peso, este es un dato, ¿no? 64 kilogramos. En cuanto a moneda, el sol es un dato, el dólar es un dato, 25 años es un dato, la estatura 1.75 es un dato. ¿De dónde lo obtengo los datos? Pues de la unidad de análisis, ¿no? La unidad de análisis. Entonces, acá otra vez nos habla sobre lo que es la unidad de análisis, la población y la muestra, ¿no? Entonces, como decíamos, la unidad de análisis es el objeto o elemento indivisible que será estudiado en una población, ¿no? Y del cual nosotros vamos a obtener los datos de esa unidad. Que puede ser, esta unidad de análisis puede ser individual o también puede ser colectivo. O sea, no netamente, de repente estoy trabajando yo con docentes, ¿no? Entonces, esa es mi unidad de análisis, todos los docentes, todos los ingenieros, ¿no? Entonces, individual, ahí sí, digamos, es un médico, un policía, una enfermera, un chef, un ingeniero, ¿no? Entonces, puede ser colectivo o puede ser individual. Técnicas e instrumentos de recolección. O sea, ustedes cómo van a recolectar su información, qué van a utilizar. De repente la observación, ¿no? De repente la entrevista, la encuesta o lo que es un análisis documental, ¿no? Uno puede, digamos, recolectar información de diferente forma, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, ese niño de síndrome de Down, ¿no? Era a través de observación, porque ¿qué se le va a poder entrevistar si ni siquiera hablan? Peor, ¿qué se le va a encuestar?
O sea, dependiendo de la naturaleza, ¿no? Entonces uno pues empleará la técnica e instrumentos de recolección, ¿no? Doctora, una consulta, ¿se pueden utilizar más de una? Claro, sí, se pueden utilizar más de una, sí, se pueden utilizar, ¿no? O sea, no es que solamente una técnica o un instrumento, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las técnicas tenemos una cosa es la técnica y otra cosa es el instrumento, ¿no? Por ejemplo, la técnica es la observación. ¿Qué se utiliza cuando uno realiza observación? Una ficha de observación, ¿no? La entrevista, ¿qué es lo que uno puede utilizar? Acá existen diferentes tipos de entrevistas. Existen entrevistas estructuradas y no estructuradas. ¿Cómo así estructuradas? Cuando uno tiene ya, como se dice, una relación de preguntas, un guión de entrevistas, entonces está estructurada. Pero cuando uno entrevista y de acuerdo a lo que habla digamos, a la persona, entonces es no estructurada, ¿no? Entonces uno le va preguntando, ¿no? Sin tener una relación de preguntas, o sea, de acuerdo a lo que, entonces ese se llama estructurada y no estructurada. Doctora, una pregunta, ¿me permite? Sí, dígame. Doctora, ¿cómo está? Soy la alumna Charo Saldarriaga. Doctora, en el caso de las técnicas y los instrumentos, como usted bien indica, en el caso de la entrevista, pero para manejar con estadística la entrevista se podría, porque en caso de la entrevista, preguntas abiertas para analizarlas de manera que el investigador sea el que interprete, sería para la investigación con enfoque cualitativo, o también en estadística se puede manejar. Claro, o sea, netamente son con enfoques las entrevistas, ¿no? Dependiendo de cuál, de su naturaleza de estudio, ¿no? Si bien es cierto, uno puede obtener la forma cualitativa, ¿no? Pero de repente también dentro de la entrevista usted pregunta, ¿no? ¿Cuál es su salario? ¿No? Entonces uno ya, por ejemplo, el salario, entonces es cuantitativo, ¿no? No sé si... Claro. Ajá, entonces usted ya está con un dato, como se dice, cuantitativo, o de repente cuántas veces dentro de la entrevista, ¿no? ¿Cuántas veces realizó viajes al extranjero? ¿No? Entonces también es numérico. Entonces, por eso digo, dependiendo del objetivo de estudio. Ustedes cuando hagan su trabajo de investigación, lo primero que tienen que hacer, encontrar es su problemática. O sea, ¿por qué ustedes van a hacer ese trabajo de investigación? ¿No? Y el segundo, y ojo, cuando hagan su trabajo de investigación dentro de lo que son nuestra estructura del trabajo de investigación, ¿no? Tenemos, ¿no? que ver también con los objetivos. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es mi objetivo? ¿No? Y a veces uno como estudiante tiene la idea tan dispersa que uno quiere ser un objetivo, el otro objetivo, o sea, entonces no, uno lo que tiene que hacer es parametrar, tiene que, como se dice, resumir. Este es mi objetivo y centrarse en su objetivo principal y sus objetivos específicos.
Entonces, de acuerdo a sus objetivos, es de que uno observa viendo y de acuerdo de la naturaleza de su trabajo, si va a utilizar la observación, la entrevista, la encuesta o un análisis documental, ¿no? Pero tener bien claro cuál es su problemática, lo primero, su problemática, ¿no? ¿Qué es lo que quiere resolver? ¿Cuál es, no? Y cuál es su objetivo, por qué, o sea, cómo piensa usted que va a resolver ese problema. Ahora, dentro de lo que es un trabajo de investigación doctoral, nos dicen que siempre debemos de hacer una propuesta, dejar un conocimiento para la comunidad, o sea, un aporte. ¿Cuál es su aporte? ¿No? ¿Cuál es su aporte? ¿Por qué es necesario su trabajo de investigación? Ese es lo que le caracteriza un trabajo de investigación de maestría y un trabajo de investigación doctoral. ¿Qué está aportando? ¿Qué está dejando? ¿Cuál es su aporte? ¿No? Entonces, uno tiene que tener, esa es la diferencia de un trabajo doctoral de un trabajo de investigación de maestría, ¿no? O sea, ¿qué va a aportar, ¿no? ¿Para qué va a servir, ¿no? ¿Cuáles, qué de nuevas cosas hay, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, las técnicas, pues acá tiene las técnicas y los instrumentos es lo que nosotros utilizamos para obtener información, ¿no? Por ejemplo, la técnica es la encuesta, pero el instrumento es el cuestionario de encuestas, ¿no? La técnica es análisis documental, pero el instrumento son las fichas, o sea, ¿qué necesito yo obtener? Por ejemplo, si yo voy a hacer un análisis documental de enfermedades, de repente de cáncer, ¿no? Entonces, o sea, primero tengo que haber diseñado mi ficha de análisis, o sea, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito? ¿Es importante o no es importante, no? Entonces, acá nos dicen ficha de análisis documental, libros, revistas, periódicos, artículos científicos, ¿no? Películas. ¿Qué instrumentos voy a utilizar para realizar lo que es mi ficha de análisis, ¿no? Y ir ya con como se dice, tener ya la información, ¿no? Pero esta información tiene que ser, ¿qué objetivo tengo? Mis objetivos tengo que tenerlos bien claros, mis objetivos, ¿no? Doctora, otra consulta. Diga. Como usted dice, hay que tener muy claros los objetivos, sí, obviamente, para saber qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Claro. El objetivo general y los específicos que me ayudan a conseguir el objetivo general. Y la consulta es, también la elección de las técnicas y de los instrumentos, obviamente, depende también de las poblaciones que tenemos, ¿no? Si tenemos una población, digamos, de personas a las que le vamos a cuestionar, pues elegimos una técnica. Pero claro. si tenemos una población que vamos a suponer, un trabajo médico donde no podemos entrevistar a los pacientes, pero sí tenemos las historias clínicas, podemos utilizar la técnica, por decir, del análisis documental, ¿no? Claro. O sea, depende de la población, doctora, también, ¿no? Claro, ajá, sí. Ok, sí. Esa era mi idea. Ajá, sí.
Ok. Entonces, dentro del proceso estadístico, ¿no? Nosotros tenemos la recolección de información. Esta recolección de información puede ser por observación, y generalmente la observación se utiliza, ¿no? Para variables cualitativas, ¿no? Y otra puede ser de conteo o de medición, que son las variables cuantitativas, ¿no? O sea, cuando nosotros contamos, cuando nosotros medimos, son variables cuantitativas, ¿no? Todo esto nosotros tenemos que organizar, analizar, a realizar su análisis descriptivo, su análisis inferencial, y lo que es la interpretación, y lo último que es lo más, ¿no? Para, como habíamos dicho, para la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, el otro día conversando con una compañera de estudios de pregrado, ¿no? Que trabaja en Chiclayo, ¿no? Comentaba de que existe la problemática sobre lo que es, a ver, ¿cómo se llama? Lo del bacilo de Koch, la tuberculosis, ¿no? Entonces, que había aumentado la tuberculosis en Chiclayo, ¿no? Y qué de menos, acá también, o sea, acá en Piura, ¿no? Entonces, que un jefe le dijo, no, oye, demasiado estás, ¿no? Pero eso es lo que se encuentra, pues, ¿no? O sea, dentro del estudio de todos los centros de salud, había encontrado una gran cantidad de personas que recibían tratamientos de tuberculosis, ¿no? Entonces, pero lo tienes que bajar. ¿Cómo lo va a bajar? Entonces eso ya no es una estadística, pues, confiable para la toma de decisiones, para que el gobierno se preocupe en realizar, digamos, en envío de medicinas, ¿no? Porque ahora ustedes sabrán que la tuberculosis ya se cura, pero ojo, tampoco nosotros no estamos, como se dice, salvos a no contraer, porque es un contagio, o sea, se contagia, que si bien es cierto que eso se requiere que nuestro organismo esté fuerte, ¿no? Pero uno, de todas maneras, puede contagiarse, ¿no? Y qué de menos un profesor con cuántos alumnos tenemos, ¿no? En ese sentido. Pero el hecho era de que le dijeron, ¿no? Que tiene que bajar. No, yo no puedo bajar porque eso es de acuerdo a la cantidad, pues el gobierno tiene que enviar productos, medicina para que se pueda controlar esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad. Bueno, entonces acá en cuanto al proceso estadístico es la organización, lo más factible siempre se da y siempre está presente. Ustedes siempre van a tener lo que son los gráficos y lo que son las tablas. Acá realmente en esta organización, ¿no? Acá tengo un conflicto interno, porque si bien es cierto, cuando ustedes abren cualquier libro, siempre van a encontrar el nombre de gráficos o van a encontrar el nombre de tablas, ¿no? O cuadros también le llaman.
aunque algunos autores dicen, no se llaman cuadros, porque los cuadros son de pintura, ¿no? Se deben de llamar tablas, ¿no? Pero nosotros acá, ahora que ustedes ya han pasado por lo que es el posgrado en maestría, entonces nos indican que debemos de utilizar el estilo APA, ¿no? Entonces nosotros ya no utilizamos el nombre de gráfico, sino utilizamos el nombre de figura. O sea, ¿y qué son las figuras? Son gráficos. Bueno, tablas sí, felizmente, pero no la palabra cuadros. O sea, dentro de su trabajo de investigación, no pueden colocar ustedes, ¿no? De acuerdo a las normas APA, la palabra cuadros. No pueden, no deben, porque un requisito indispensable, ¿no? Y ustedes ya deben de tener, digamos, sacar las normas APA para que ustedes lo tengan, como se dice, siempre, ¿no? Tengan en cuenta utilizar estas normas, ¿no? Entonces, en especial a lo que se refiere al curso de estadística, que siempre que es el estudio de la organización de la información a través de gráficos, estos gráficos ahora en su trabajo se van a denominar figuras. Figura, número, ya no, tampoco no se va a poner digamos, una N que es número, sino de frente figura y el número 1. Tabla 1, ¿no? Y ojo, tanto el nombre de figura como tabla tiene que estar en negrita, y tiene que estar también con de acuerdo a lo que ustedes, a la letra que están utilizando. De repente es el Arial, de repente es el Times Newman, ¿no? De repente esa misma tipo de letra, ¿no? El tipo de letra. Bueno, tenemos el análisis descriptivo que doctora, que la corte, en las normas APA, ¿en qué edición va, de casualidad? El tipo de time. No. Las normas APA, ¿en qué edición va? ¿Qué edición? Séptima. Ya, y eso cada qué tiempo se actualiza, lo pregunto porque vaya a ser que nosotros en el transcurrir del doctorado vayamos a estar haciendo sobre la séptima y no sé, se me ocurre, el próximo año varíe, no se sabe cada qué tiempo. No, hasta ahora, o sea, netamente es la séptima, ¿no? Y será algo mínimo lo que cambia, pero no, o sea, es la séptima edición, ¿no? Séptima edición. Ok, correcto. ¿No? Entonces, acá tenemos lo que es el análisis descriptivo, ¿no? O sea, medidas de resumen. Pero dentro de las medidas de resumen, ahí también tenemos una tremenda problemática cuando nosotros trabajamos con con tesis, ¿no? Por ejemplo, dentro de los objetivos ni siquiera está trabajar con mediana, moda, ¿no? Y lo hacen, que profesora, ahí está la mediana, moda, que usted tiene dentro de sus objetivos calcular. No tengo, pero ahí está, como nos enseñó. No, pues, o sea, si es que dentro de sus objetivos no está, ¿no? No está encontrar que la moda, ¿no? Entonces no tiene que usted ponerlo,
No es que porque nos enseñaron estadística y yo tengo que poner para que me salga un tremendo trabajo de investigación de grueso. No. O sea, netamente uno tiene que saber qué estadística uno va a utilizar. Le es importante qué va a dar respuesta con que haya encontrado la moda. ¿Dónde está que dice que tiene que encontrar? No, es que yo le he puesto. No, pues, o sea, no es así. O sea, dependiendo de los objetivos. O sea, por eso sus objetivos tienen que estar bien claros. Bien claros tienen que estar sus objetivos, ¿no? Entonces, uno tiene que ver. Este análisis de inferencia o estadística inferencial, sí, ustedes de todas maneras lo van a utilizar, lo que es la relación, por supuesto, dependiendo de su naturaleza, ¿no? De su naturaleza, de sus objetivos. Por eso es muy importante los objetivos, ¿no? Sus objetivos, tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ver si va a utilizar o no va a utilizar. No lo va a utilizar, entonces se pasa nada más, se pasa. No que un trabajo de investigación tiene que tener estadísticas, claro, tiene que, ¿no? Pero de repente es una relación, una correlación, una asociación, algo, ya pues, pero de acuerdo a cómo les piden, ¿no? Bueno, y también la estadística pues se encarga de la interpretación de los datos, ¿no? De la información. Y acá tenemos que nuestro objetivo principal de la estadística es el estudio de los datos. Y dentro de los datos existen datos que son constantes. Por ejemplo, un dato, de repente el pi es un dato. Entonces yo acá en Piura, ¿cuánto es el pi? 3.1416. Me voy a Catacaos, ¿cuánto es el pi? 3.1416. Me voy a Trujillo, ¿cuánto es el pi? 3.14. Me voy a Lima, ¿cuánto es? O sea, son datos que uno ya tiene que son constantes. De estos datos constantes, ¿no? Nosotros no nos preocupamos en estudio. Lo que sí nos preocupamos son los datos, pero las variables, o sea, los datos que son variables. Y estos datos variables tenemos de dos naturalezas. Siempre cuando hemos estado en pregrado, hemos estudiado y lo tenemos que tener bien claro. Datos cualitativos y datos cuantitativos, ¿no? Y de los cualitativos tenemos nominal y ordinal. Y de los cuantitativos, discretos y continuos. Pero ¿cuál es la diferencia entre los datos cualitativos? Como su nombre lo indican, cualidades. O sea, todo lo que entra por nuestros ojos, ¿no? Si es bonito, feo, ¿no? Excelente, ¿no? De repente los colores, ¿no? Posiblemente calidad de atención de atención a un cliente, ¿no? Mala, pésima, de repente, ¿no? Existe, de acuerdo a la naturaleza, cómo vamos a catalogarlas, ¿no? Pésima, mala, regular, buena, muy buena y excelente de repente también, ¿no? Son cualidades. En cambio, las cuantitativas, como su nombre lo indican, son cantidades. Dentro de las cualitativas tenemos la nominal y la ordinal. ¿Cuál es la diferencia nominal? Cuando no se necesita un orden, no se requiere un orden. Y una ordinal es cuando, ahí su nombre lo indican, ordinal, de orden requiere,
¿no? Entonces, la ordinal es la que nosotros, de acuerdo a nuestra naturaleza de estudio, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver lo que es atención de un cliente, entonces es ordinal. O sea, lo coloco los niveles, ¿no? Pésimo, bueno, en orden, digamos, pésimo, regular, bueno y excelente. Entonces, en orden lo coloco, entonces es ordinal. En nominal es cuando no se requiere netamente un orden. Por ejemplo, ordinal, lo más fácil, los colores. Entonces yo no le pongo el azul porque empieza con A, el negro, no, sino, o sea, lo coloco así, no necesariamente un orden, ¿no? Azul, verde, rojo, ¿no? No requiere un orden el color. En cambio, las cuantitativas, ¿cuál es la diferencia de la cuantitativa discreta de la continua? La discreta es cuando yo utilizo el conteo, ¿no? Entonces, por decir, número de hermanos, tengo 1, 2, 4 hermanos, ya, o sea, utilizo. Número de casas en una cuadra, hay 3 casas en una cuadra, ¿no? Entonces es discreta cuando utilizo el conteo. Continua es cuando uno utiliza una medición o utiliza un instrumento. Por ejemplo, área de las casas. Esta casa es de 160 metros cuadrados. ¿Qué he utilizado? Una wincha, ¿no? Entonces, para medir un instrumento. Cantidad de consumo de agua. ¿Qué he utilizado? Ahí ha utilizado lo que es el medidor, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos ha consumido? Entonces, un instrumento. La electricidad también es continua, ¿no? El consumo de electricidad. ¿Por qué? Porque se usa el medidor. La velocidad se usa el velocímetro, ¿no? Entonces, la velocidad. Cuando yo utilizo un instrumento, entonces es una continua. Cuando utilizo el conteo, es discreta. Entonces, en ese sentido. Pero, ¿qué es una variable? ¿No? Es una característica, ya sea de las personas u objetos que pueden tomar diferentes valores, ¿no? Pueden ser cualitativas o cuantitativas. Entonces, las cualitativas, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos ejemplo, el género, el color de piel, la nacionalidad. Y de las cuantitativas tenemos la edad. Ojo, a veces dicen, no, profesora, pero cuando dicen edad es 15 años, 17 años, 25 años, 23 años, ¿no? Entonces, no, la edad, cuando uno, por decir, entra recién a un recién nacido, el doctor dice, ¿qué tiempo tiene? Tiene 2 horas de nacido. Ahí mismo mira su reloj. Entonces, esa es la edad. Que nosotros lo demos, ¿no? En números enteros y porque contamos en años, pero ahí no es netamente, porque es el tiempo, ¿no? La estatura, el tiempo, ¿no? Bueno, la edad es el tiempo. La estatura, ¿qué utilizamos? Un centímetro o el tallímetro, ¿no? Entonces, un instrumento, ¿no? El precio, ¿qué utilizamos? Este precio puede ser 5 soles, miren, soles. Entonces ya estamos nosotros
tiene una unidad de medida, llamémoslo, de repente también está en dólares, entonces tienen una unidad de medida, ¿no? Las cuantitativas son aquellas que tienen unidad de medidas, tienen unidad, utilizan unidad de medida, ¿no? Una unidad, en este caso, por decir la estatura, de repente en metros o en centímetros, ¿no? El precio, ya sea soles, dólares, pesos, ¿no? Qué sé yo, dependiendo. Ahora, en lo que es las variables para cuando nosotros ya estudiamos el doctorado o la maestría. Nosotros cuando hemos estudiado en pregrado, ¿no? Le hemos catalogado, ¿no? Como cualitativas y cuantitativas. Ahora, en posgrado, nosotros ya no vamos a netamente utilizar la palabra cualitativa. No está prohibido, ¿ah? No está prohibido, pero sería muy excelente ahora nosotros utilizar lo que es la escala de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. O sea, cualquiera de estos cuatro. Eso es lo recomendable. Esto nosotros lo trabajamos en pregrado, ¿no? Esto sería ya utilizarlo en posgrado, ¿no? Por supuesto, nominal y ordinal se refiere a variables cualitativas, ¿no? Y variables cuantitativas por intervalo y por razón. Vamos a ver, y por supuesto existen varias, formas de denominar a las variables, ¿no? Por su relación, por el número de variables: unidimensional, bidimensional, multidimensional, ¿no? Por su relación dependiente, independiente, interviniente, ¿no? Entonces, de acuerdo, ahora van a ustedes a utilizar de acuerdo a su escala de medición. Lo van a realizar por esta escala de medición. No está mal si ustedes utilizan esto, no está mal, pero sería excelente que trabajen con esta escala de medición, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? Las diferencias. Nominal, por supuesto, es una variable cualitativa, ¿no? Son mutuamente excluyentes. Sano, el número 0, ¿no? Y enfermo, de repente le ponemos 1, ¿no? Se asignan nombres o etiquetas, ¿no? Nosotros podemos utilizar lo que es igual o diferente, ¿no? Por ejemplo, tenemos variable nominal, estado civil. Ese es la variable, estado civil. Sus niveles del estado civil puede ser soltero, casado, divorciado, viudo, ¿no? Otra variable, sexo, ¿no? Otra variable, religión. Otra variable, miren, número de DNI. Otra variable, nominal, número de celular, ¿no? Miren estas variables que son nominal. Nominal significa que no requieren un orden sus niveles. Por ejemplo, estado civil no es que primero va soltero, luego casado. No, yo puedo poner primero el divorciado
Claro que nos hemos acostumbrado, ¿no? Hasta de repente hasta hay canciones, soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? Entonces, pero eso no significa pues que siempre tiene que tener un orden, ¿no? Sexo masculino, femenino, no significa que primero, porque somos machistas, vamos a poner a masculino y luego femenino, ¿no? O sea, uno lo puede colocar de acuerdo a lo que uno desea. Religión también, no por el hecho que la religión católica sea la mayoría de nuestro Perú lo sigue, que primero sea católica, no tampoco, o sea, uno lo puede colocar de acuerdo a lo que uno desea. En ordinal, ahí sí, ordinal. O sea, en ordinal hasta su nombre lo indica, ordinal, orden, de orden, ¿no? Entonces uno tiene que tener en cuenta que de hecho que es una variable cualitativa, ¿no? Que es una categórica, ¿no? La relación operaciones puede ser mayor, uno puede utilizar mayor, menor y el signo diferente, ¿no? Acá sí tiene que existe lo que son el orden de los datos, ¿no? Y no hay distancia entre dos puntos, o sea, lo ve que no se trabaja con cantidades, ¿no? Ejemplo de ordinal, clasificación de alumnos de acuerdo a su rendimiento académico, ¿no? De repente bueno, de repente excelente, bueno, regular y malo, ¿no? Nivel de la enfermedad también, ¿no? Nivel de escolaridad también por orden, ¿no? Primero, segundo, tercero. Clase social también. Clase A, clase B. Cada clase tiene sus características, ¿no? Ya saben que la clase A es la que tiene de repente en su casa un área de 500 metros cuadrados, tiene una cochera más de 3 carros, entonces, o sea, tiene ciertas características para nosotros realizar estudios sobre la clase social, ¿no? Entonces, mientras, por decir, la clasificación social antes era A, B, C, D. Ahora hay hasta F o E. A, B, C, D, E, F. Hasta F hay, ¿no? O sea, mientras más pobres, o sea, se va alejando, ¿no? Y de intervalo, acá sí hay, hasta les puedo decir el hecho de las variables cuantitativas de intervalo y de razón. Las cuantitativas de intervalo, que es una variable cuantitativa, y de la razón también. La diferencia de intervalo, que estamos con un orden entre categorías, ¿no? Y la característica principal es el que el cero arbitrario no indica ausencia de valor. Por ejemplo, la temperatura, 0 grados significa que ya se convirtió en hielo. Eso no significa cero que no exista nada. En la de razón, sí, ¿no? Entonces, miren, el cero significa que no existe nada, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo en mi bolsillo 0 soles. ¿Qué significa el cero? Que no tengo nada. Entonces, ¿qué tipo de variable es? De razón, ¿no? Y 0 grados acá, por ejemplo, la temperatura no es que no exista, sí existe, incluso hay hasta negativo, ¿no? O sea, menos 2 grados de temperatura. Entonces, la diferencia entre el intervalo y de razón es que está con mayúscula, en que del intervalo, o sea, el 0
sí indica algo, En cambio, cuando es de razón, indica que no existe nada, ¿no? Por ejemplo, la velocidad. La velocidad, uno diría, ¿qué es la velocidad? ¿De intervalo o de razón, no? El cero, ¿qué significa en velocidad? Que está parado. O sea, no hay. Edad cero, ¿no? O sea que no... Si peor, si es en años, o sea, no es, ¿no? La masa, ¿no? Cero. O sea, es de repente una bolsa inflada, ¿no? La longitud, cero. O sea, no existe nada, ¿no? Entonces, ahí la diferencia entre lo que es una variable cuantitativa de intervalo y de razón, ¿no? O sea, el cero en intervalo significa que tiene, o sea, que tiene un valor, o sea, el cero no indica ausencia de valor, ¿no? En cambio, en la de razón, el cero sí indica que no existe, ¿no? Entonces, acá tenemos, por decir, masculino y femenino, ¿no? Entonces yo puedo ponerle primero masculino y luego femenino, ¿no? Entonces es un nominal. En cambio, ordinal es cuando sí tiene un orden. Muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, ¿no? Entonces de repente uno lo ha establecido de esa forma, entonces a través de un orden. En cambio, nominal es cuando no existe un orden. Yo primero le puedo poner al femenino y el masculino acá. Bueno, yo creo que un descanso, por favor, ¿sí? Sí, de acuerdo. Está bien, doctora, está bien. Está bien, doctora. Ya, Está bien. Un cuarto, 10:45. 10:45, ¿sí? O sea, regresamos bien conforme. Ya, doctora, correcto.